Soy ginecóloga, especialista en reproducción asistida. Soy directora de investigación de IVF Donostia en San Sebastián. Y bueno, hoy estoy con todos vosotros para hablar un poquito de calidad ovocitaria, para explicaros un poco en qué consiste esto. Vamos a centrarnos hoy sobre todo en el gameto femenino, ¿de acuerdo? En reproducción hay muchos aspectos importantes en la reproducción, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en eso, en el óvulo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que hacemos ahora, de lo que estamos poniendo en práctica ya, de lo que se está empezando a hacer y de probablemente el futuro del estudio y de los tratamientos en materia de óvulos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar ya. Como os he comentado, va a ser sobre todo lo que más me interesa es la parte final, la parte de las preguntas y respuestas que vamos a interactuar, pero os voy a hacer una introducción un poco de preguntas generales que son bastante frecuentes y que creemos que es interesante que las veamos primero. Igual algunas dudas que podáis tener ya se van a empezar a resolver con estas primeras preguntas, ¿de acuerdo? Vale, una de las primeras preguntas es ¿cómo podemos saber, antes de realizar una fecundación, que un óvulo es de buena calidad? Vale, lo primero es decir que el óvulo es la célula más grande de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? El óvulo se puede ver a simple vista, como célula, que eso ya es decir mucho, ¿de acuerdo? El resto de las células las tenemos que ver como mínimo al microscopio. Pero el óvulo es una célula muy grande en cuanto a tamaño. Es importante saber que si manipulamos los óvulos, si queremos hacer algún estudio propiamente dicho del propio óvulo, tenemos que destruirlo, ¿de acuerdo? No podemos estudiar el óvulo y luego utilizarlo para hacer un tratamiento de reproducción, por ejemplo, porque es una única célula, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Como no podemos manipularlos, la mayor información que nos va a dar cuál es la calidad del óvulo, cómo va a desarrollarse, va a ser precisamente realizar una fecundación y ver la evolución, ver cómo se desarrolla como embrión. Sí que es verdad que antes de realizar la fecundación se puede observar ese óvulo, se puede observar también al microscopio para poder verlo mejor y podemos, pues lo primero, comprobar si es maduro, si se puede utilizar para realizar la fecundación. Desde hace muchos años se vienen mirando los óvulos al microscopio y viendo diferentes características que pueden tener, tanto del interior del óvulo como del exterior. Hablamos pues, de distintos factores, de la granulosidad central, del espacio perivitelino, podemos mirar muchas cosas al microscopio. Realmente todos estos factores no se han llegado a asociar directamente con una buena o una mala evolución posterior de los embriones que genere ese óvulo. Entonces, no podemos decir directamente al ver un óvulo y ver que, por ejemplo, tiene gran granulosidad interna, que ese óvulo no va a poder llegar a generar un embrión. Eso no lo podemos decir directamente, ¿de acuerdo? Los estudios no nos permiten confirmar eso. Sí que parece que cuando hay muchos factores que nos indican que ese óvulo no es morfológicamente, cuando lo vemos, no es normal, sí que pueden indicar que tengan menos posibilidades de desarrollar un embrión de buena calidad. Pero, como os digo, no hay ninguna característica que a día de hoy haya demostrado que por sí sola ese óvulo no va a generar un embrión de buena calidad. No hay estudios que lo demuestren a día de hoy. Entonces, ¿en qué nos basamos para saber si un óvulo es de mejor o peor calidad? El factor más importante es la edad de la mujer, ¿de acuerdo? Está totalmente asociado la calidad de los óvulos a la edad. Yo cuando explico el tema de la calidad en la consulta, suelo explicar que hay, por decirlo de alguna forma, dos tipos de calidad. La calidad morfológica cuando se ve el óvulo, pero luego está la calidad genética. Esto vamos a hablar ahí después, pero las dos cosas están muy relacionadas con la edad de la mujer. Esto sí que está muy demostrado, ¿de acuerdo? Entonces es un factor muy importante que nos va a permitir predecir
la calidad de esos óvulos, la calidad en cuanto al posterior desarrollo del embrión y las posibilidades de embarazo, que eso es lo que nos interesa. A este respecto sí que es verdad que se está avanzando actualmente con el uso del Big Data, de las grandes redes de información. Seguramente podamos empezar a encontrar factores que estén influyendo en ese desarrollo de los óvulos, porque aunque sí que es verdad que el factor edad de la mujer es muy importante, no todas las mujeres de la misma edad tienen la misma calidad de óvulos, ¿de acuerdo? Entonces sí que sabemos que tiene que haber otros factores. Poder acumular mucha información al respecto de la forma de los óvulos, de cómo los observamos con distintos tipos de medios de visualización de los óvulos, distintos tipos de microscopios, distintos tipos, por ejemplo, microscopios 3D, todo eso lo vamos a poder valorar probablemente en el futuro para ver si está influyendo en el posterior desarrollo de los embriones. Esto es importante. También se hacen estudios sobre las células que rodean a los óvulos una vez que se han extraído, sobre el líquido que contiene esos óvulos, ¿de acuerdo? Podemos mirar ciertas moléculas que se encuentran libres en ese líquido o en esas células que rodean a los óvulos y probablemente poco a poco vayamos encontrando relación con el posterior desarrollo de los embriones, que a día de hoy todavía no se ha encontrado. ¿De acuerdo? Lo más importante, como os comento, es la edad de la mujer a día de hoy y el posterior desarrollo de ese óvulo hasta embrión. Lo más importante es llegar al estadio de blastocisto, embrión el día 5, y ahí valorar cuál ha sido ese desarrollo del óvulo tras la fecundación. Muy bien. Vale, la segunda pregunta es ¿cuál es la relación entre la edad, la calidad de los óvulos y la tasa de aneuploidía? Vale, la tasa de aneuploidía hablamos de alteraciones cromosómicas, es lo que os comentaba. La calidad puede ser calidad de la forma, de la morfología del óvulo, la calidad en cuanto a la genética. Este es un factor muy importante. Para que los óvulos lleguen al momento en el que se puede producir la fecundación, se tiene que pasar por unas fases de desarrollo, ¿de acuerdo? Que es lo que los lleva a madurar, ¿de acuerdo? En esas fases de desarrollo se produce lo que se llama la meiosis, es una división de la célula hasta llegar al óvulo maduro. Y eso se da a lo largo de la vida de la mujer, a lo largo de toda nuestra vida, porque nuestros óvulos nacen con nosotras, ¿de acuerdo? Nosotros al nacer ya tenemos un pool de óvulos que va a ser el que se va a activar cuando empezamos a tener las reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante estas divisiones, esta preparación para la maduración, hay distintas estructuras dentro del óvulo que tienen que ayudarle para poder dividir su material genético, sus cromosomas dentro del óvulo. Y hay una estructura que es el uso meiótico, que es muy importante para que estos cromosomas, este ADN se pueda dividir bien. ¿Qué es lo que pasa? Que este uso meiótico con la edad se altera, ¿de acuerdo? Esto ya se ha visto en muchos estudios y lo que produce es que las divisiones de esos cromosomas no se den bien y que finalmente lleguen a dar lugar a un óvulo con una alteración cromosómica. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que avanza la edad, estas alteraciones cromosómicas son más frecuentes y cuando se producen los embriones, estas alteraciones cromosómicas se desarrollan en los embriones. Esto es lo que va a dar lugar a que, a medida que avanza la edad, la probabilidad de que los embriones tengan alteraciones cromosómicas sea mayor. Tanto es así que en mujeres en torno a los 35 años podemos tener un 50-60% de alteraciones cromosómicas en los embriones que llegamos a generar. Cuando estamos en torno a los 40 años podemos estar hablando de entre un 65 y un 70% de alteraciones cromosómicas en los embriones. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos 3 o 4 embriones, de ellos va a haber uno que va a ser normal cromosómicamente hablando, que su genética va a ser normal. Si ya avanzamos a más edad, con 42 años pues podemos estar en torno al 75-80% de embriones con alteraciones y ya con 44-45 años pues ya en torno al 90-95% de embriones con alteraciones. Y ahí es cuando es muy difícil
que se produzca un embarazo normal que evolucione bien. Va a haber más riesgo de que haya abortos y va a haber más riesgo de que no se produzca bien una implantación. Y esto se ve en todos los estudios de biopsias embrionarias, se ve relacionada la edad de la mujer con las alteraciones cromosómicas en relación con lo que os comentaba, con esta estructura que permite que se divida el material genético en los óvulos. Y esta es un poquito la relación que existe, es muy importante esta relación. Otra pregunta es si el índice de masa corporal, si la relación que existe entre el peso y la talla puede influir en la calidad de los óvulos, y es otra respuesta que es correcta. Ya hay estudios que demuestran que tanto un índice de masa corporal alto como un índice de masa corporal bajo puede alterar las posibilidades de embarazo, puede disminuir las posibilidades de embarazo. Está muy relacionado no solo con la calidad de los óvulos, sino con alteraciones en el útero también. Se ha visto de forma natural que puede haber más problemas también en los ciclos naturales, no solo en técnicas de reproducción, tanto un aumento de peso como una disminución puede bloquear los ciclos, puede impedir que haya una ovulación, puede desaparecer la regla. Y esto es muy importante, no solo para la fertilidad en tratamientos de reproducción, sino también para la fertilidad de forma natural. Respecto a la calidad de los óvulos, se ha visto que los resultados en tratamientos de reproducción son peores, ¿de acuerdo? Ahora mismo que se está instalando cada vez más la transferencia de embriones que se encuentran vitrificados, parece, aunque todavía tenemos que ir viéndolo, que estas diferencias son menores, pero de cara a mejores tasas de embarazo está muy relacionado, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, hay que tener en cuenta en estos días que tenemos ahora que hay que intentar mantenernos dentro de un índice de masa corporal normal, sin un exceso de alimentación ni un defecto tampoco, no disminuir el consumo de los alimentos básicos, es muy importante. Vamos a entrar ahora un poquito en tipos de terapias. Es el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, el rejuvenecimiento de los ovarios, algo que realmente podría afectar a la calidad y la cantidad de los óvulos. Eso se refiere a tratamientos muy actuales que están empezando a realizarse actualmente. Ya se lleva unos años realizando ciertos tratamientos de rejuvenecimiento ovárico, son ensayos clínicos que están en marcha. Uno de ellos es con plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es una solución que se obtiene de la propia sangre de la mujer. Se realiza una extracción de sangre y es un procedimiento bastante sencillo en laboratorio de centrifugación de la sangre para obtener un plasma que cuando hablamos de rico en plaquetas, es un plasma que tiene muchos factores de crecimiento que podemos activar para influir en la activación de las células a nivel de la corteza ovárica. Se basa en una activación de un proceso inflamatorio que puede hacer que células de la corteza ovárica que se encontraban dormidas se activen y empiecen a desarrollarse. Lo que parece que se está empezando a ver es que sí que puede aumentar los parámetros de reserva ovárica y que quizá pueda mejorar la calidad de los óvulos que se encuentren. Pero todavía no hay muchos datos, probablemente haya un sesgo de publicación, estén publicando solo los casos que estén obteniendo buenos resultados, entonces hay que tener hay que ser un poco prudentes con este tipo de técnicas que todavía estamos, como decimos, en ensayos clínicos. Siempre que hablamos de rejuvenecimiento de los ovarios, tenemos que tener en cuenta que hay cierto límite. A día de hoy lo que se ve es que quizá podamos reducir en torno a 2 años la edad de los ovarios, que para ciertas mujeres puede ser muy importante, como estábamos hablando, si reducimos de 41 a 39, la proporción de óvulos de mejor calidad va a ser mayor,
pero quizás si estamos hablando de mujeres de 46, 47 años, esa reducción tampoco va a ser tan importante a la hora de obtener resultados. Entonces, bueno, hay estudios en marcha, son prometedores, pero hay que tener bueno, prudencia para ver un poquito cuál es la evolución de estos tratamientos. Sobre si existen otras terapias, otras técnicas, terapias coadyuvantes a la medicina regenerativa que puedan influir, afectar a la calidad de los óvulos. Bueno, hay estudios en marcha sobre trasplante de células madre a nivel ovárico para poder activar también esa ausencia de células germinales que hay en los ovarios con la edad, o no tanto con la edad solamente, sino quizá debido a ciertos tratamientos previos, a tratamientos, pues, por ejemplo, de quimioterapia, o en mujeres con una baja reserva ovárica, o incluso mujeres jóvenes, quizá esto pueda intentar ayudar a esas mujeres a que puedan recuperar cierto pool de células germinales, de células que puedan producir óvulos maduros. Luego también existe algún tratamiento que puede mejorar en algunos casos la calidad ovocitaria. Por ejemplo, a nivel de tratamientos médicos existe la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se ha visto que se encuentra en el líquido que rodea a los óvulos y que es un factor importante a la hora de relacionarlo con el posterior desarrollo de esos óvulos, hasta embrión y de la calidad embrionaria. Se puede utilizar la hormona de crecimiento, no es un tratamiento indicado en ficha técnica, pero sí que hay estudios que demuestran que se puede mejorar la calidad de los óvulos. Incluso en IVF Spain se realizó un estudio en el que se vio cierta mejoría de la genética de los embriones que se obtenían después de un tratamiento de hormona de crecimiento. Todavía son estudios muy iniciales y necesitan comprobación, necesitamos más datos, pero podría estar relacionado con esa mejora en la calidad. Son tratamientos que se instauran normalmente durante el proceso de estimulación o previo a iniciar la estimulación, eso hay que valorar individualmente cada paciente, pero en algunos casos sí que se puede observar una mejora de la calidad de los resultados de las estimulaciones. En técnicas de reproducción, en este caso, estamos hablando, ¿de acuerdo? Otra pregunta puede ser si podría el protocolo de estimulación afectar a la calidad de los óvulos, ¿cómo se puede mejorar? El protocolo de estimulación es muy importante dentro de lo que son las técnicas de fecundación. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta en cada paciente. Es muy importante no solo qué tipo de medicación estamos utilizando, hay distintas medicaciones que se pueden utilizar para estimulación. No todas las mujeres responden igual a todas las medicaciones, no es lo mismo. A día de hoy sabemos que los receptores de esas medicaciones que utilizamos en estimulación pueden variar de unas mujeres a otras, entonces podemos tener mejor respuesta con un tipo de medicación que con otra. No es solo importante la medicación, la dosis de medicación, el utilizar, hasta hace bien poco se utilizaban dosis muy altas de medicación para la estimulación. Sí que es verdad que la tendencia actual es a disminuir esas dosis de medicación porque vemos que incluso en algunas mujeres tenemos mejores resultados disminuyendo las dosis de medicación que estamos utilizando. Prevenimos, por decirlo de alguna forma, que se sature el ovario de tanta medicación, de tanta carga de medicación. También es importante cuándo empezamos. No siempre empezar en el mismo momento es igual. Sobre todo si vamos a hacer algún tratamiento complementario, algún tratamiento previo para preparar los ovarios para esa estimulación. Depende un poquito de cada caso, del tipo de respuesta de cada mujer. Y también sería cuándo empezamos el tratamiento, con qué medicación vamos a realizar el tratamiento, con qué medicación vamos a provocar la ovulación.
Eso también es importante. No a todas las mujeres les podemos provocar la medicación con la misma le podemos provocar la ovulación con la misma medicación, entonces eso también hay que valorarlo. Hay medicaciones que nos pueden mejorar un poquito la cantidad de óvulos maduros, o a día de hoy hay algunos estudios que así lo indican y también en la práctica clínica eso lo estamos observando, pero es de manera individualizada. Cada mujer tiene un perfil y tenemos que evaluar todos los casos. De acuerdo. Sobre la técnica de PGTA, la técnica de PGTA es el estudio genético preimplantacional de aneuploidías, alteraciones cromosómicas que se puede realizar en los embriones. ¿Hay alguna forma de analizar los óvulos? Aquí estamos hablando de la genética, de los cromosomas. Entonces, existe una técnica que realmente solo se utiliza en países en los que el estudio genético de los embriones no está permitido por ley, que es el estudio del corpúsculo polar. ¿De acuerdo? Hay un fragmento de célula, y una célula muy pequeñita que se expulsa del óvulo durante esas fases de meiosis, lo que os comentaba que tiene que pasar hasta que llegue el óvulo a madurar. No es el óvulo, realmente no forma parte del óvulo que vamos a utilizar para el tratamiento, sino que es algo que el óvulo ha expulsado, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa pequeña estructura en algunos países la pueden estudiar porque la teoría dice que es complementario el ADN que porta esa célula al ADN del óvulo. Pero en los estudios que se han realizado se ha visto que la relación entre el ADN del corpúsculo polar y del óvulo no es muy alta. Estamos hablando de que en torno a la mitad de los resultados pueden ser erróneos. Entonces, descartar óvulos porque pensemos que quizá pueda estar alterado cuando realmente se ve que esos mismos óvulos luego pueden llegar a generar embriones de buena calidad, genéticamente normales, en países en los que podemos realizar estudio genético de los embriones, no tiene a día de hoy mucho sentido, porque la eficacia de esa técnica es muy baja. Es la única técnica que se puede realizar, como comentábamos antes. Si quiero estudiar genéticamente el óvulo, lo tengo que destruir, entonces posteriormente no lo podemos utilizar. Probablemente en un futuro, con nuevas técnicas desarrolladas, con gran análisis de datos, podremos quizá encontrar ciertas características que nos hagan pensar con mayor fiabilidad que el óvulo tiene o no alteraciones genéticas. Pero a día de hoy, para poder hacer valorar un estudio genético de un óvulo, tenemos que desarrollar el embrión y hacer un estudio, biopsiar el embrión cuando ya se ha desarrollado, que es una técnica muy fiable y de hecho si tenéis en cuenta lo que comentaba antes de los porcentajes de embriones cromosómicamente normales, en ciertos rangos de edad es que hay que hacer esta técnica. Quiero decir, nosotros lo recomendamos, lógicamente, pero si tenemos en torno a un 70% de embriones que van a estar alterados cromosómicamente, esta técnica es importante realizarla para poder aumentar las posibilidades de embarazo, acortar los tiempos hasta conseguir el embarazo y disminuir los riesgos de aborto. Es muy importante y es una técnica que es muy segura, que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que nos da toda la información sobre esas alteraciones cromosómicas. Podemos prevenir alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, por ejemplo, y podemos disminuir drásticamente los abortos, porque el 80% de los abortos se producen por alteraciones genéticas de los embriones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchas pacientes mayores de 40 años que están dispuestas a probar con sus propios óvulos. ¿Qué consejo les daría? Sí, por supuesto que hay que valorar obviamente cada caso. Muchas mujeres, de hecho, que no han realizado nunca un tratamiento, quieren intentar un tratamiento con sus propios óvulos. Está relacionado, ahora veníamos de hablar de la calidad ovocitaria, pero está relacionada la calidad con la cantidad en relación con la edad. Normalmente
a mayor edad, menor cantidad y menor calidad. Entonces es más difícil porque hay que encontrar el óvulo que va a generar un embrión de buena calidad y además cromosómicamente normal, con los porcentajes que he comentado antes. Entonces una solución que nosotros damos y que es muy interesante es el embriobanking. Vale, vamos a valorar cuántos embriones podemos obtener en un único ciclo, pero sabemos que si tenemos muy pocos, probablemente tenemos muchas posibilidades de que ese embrión esté cromosómicamente alterado. Entonces, ¿por qué no realizar otro ciclo para obtener más embriones y finalmente poder estudiarlos todos juntos y aumentar nuestras probabilidades de embriones cromosómicamente normales? Esto es una técnica que ya se realiza. El embriobanking implica vitrificar los embriones que hemos generado, pero la vitrificación es una técnica muy segura y que podemos realizar sin mayor problema y poder estudiar esos embriones para saber y encontrar el embrión cromosómicamente normal. Entonces, tenemos que valorar cada caso, obviamente, y informar de las posibilidades de éxito con los tratamientos, pero una opción que es muy interesante es el embriobanking, es realizar 1, 2, 3 ciclos seguidos y acumular esos embriones para poder tener más probabilidades de encontrar el embrión cromosómicamente normal. Mirando al futuro, ¿hay algún proyecto de investigación en marcha para mejorar la calidad de los óvulos? ¿Algún tipo de prueba avanzada, gametos artificiales, programación de células? Sí, sí, hay muchos estudios a este respecto. El tema de los gametos artificiales está en marcha, se ha estudiado ya en animales y bueno, es un mundo complejo y probablemente queden todavía años para poder realizar estas técnicas porque tenemos que tener en cuenta que hay que obtener una célula, un gameto, un óvulo, un espermatozoide, que tiene a su vez potencial de generar nuevamente un embrión con su potencial de generar nueva vida. Entonces, es complicado el tema de los gametos artificiales, pero ya hay estudios en desarrollo, se están obteniendo resultados en animales y, bueno, probablemente en el futuro sí que vaya un poquito en ese aspecto. El tema de la programación de células, las células madre, también se está investigando. En otros ámbitos ya se han puesto en marcha ciertos tratamientos, pero sí que es verdad que en reproducción ya no solo implica la dificultad técnica que puede tener la reprogramación celular, sino también implica los problemas éticos. Bueno, son muchos factores que hay que ver. Probablemente en un plazo de 10, 15, 20 años veremos nuevas tecnologías que nos permitan avanzar. También existe, como estábamos hablando previamente, de que muchas alteraciones se producen en ese proceso de maduración de los óvulos. También hay estudios y hay tratamientos sobre la maduración de los óvulos in vitro. ¿Esto qué implicaría? Esto implicaría que nosotros obtenemos unos óvulos que no están maduros, que no han llegado a realizar todo el proceso de maduración, y controlándolos en laboratorio con cierta tecnología, ciertos medios de cultivo, podríamos intentar madurarlos de una forma correcta, que puedan llegar a ser maduros, pero que estén bien, que la calidad sea adecuada para poder fecundarlos. En algunos casos concretos de alteraciones, como pueda ser el ovario poliquístico, estas técnicas ya se ponen en marcha. El ovario poliquístico son alteraciones, creo que luego hay alguna pregunta al respecto, son alteraciones en las que los tratamientos, las estimulaciones pueden provocar complicaciones graves y en estos casos a veces se intentan evitar esas estimulaciones para madurar de forma in vitro esos óvulos. Entonces, bueno, a ese respecto sí que hay algunos estudios y sí que se está desarrollando un poco todo.
Bueno, esta es la parte un poquito de general, de introducción, de preguntas que igual ya han ido respondiendo a alguna de las preguntas que podíais tener. Voy a compartir primero, ya teníamos algunas preguntas que nos habían realizado vía email. Voy a compartirlas. A ver. Vale, y vamos a ir viendo las preguntas que tenéis también, que estoy viendo que ya hay algunas preguntas, las voy a preparar y las vamos viendo. Vale. Voy a compartir la pantalla para que lo veáis. Vale. Entonces, estas son algunas preguntas que nos habían llegado ya vía correo electrónico. Primero una compañera nos preguntaba si tener la hormona antimuleriana alta con 35 años implica más cantidad de óvulos de los esperados y puede significar peor calidad de los mismos. La hormona antimuleriana es una hormona que nosotros estudiamos para valorar la reserva ovárica, la cantidad de óvulos. Sí que es verdad que nos puede dar valores altos y valores bajos. Cuando hay valores bajos es una baja reserva ovárica, cuando hay valores altos es una alta reserva ovárica. La hormona antimuleriana alta se suele relacionar, aunque sí que es verdad que no en todos los casos, se suele relacionar con el síndrome de ovario poliquístico. Que comentaba algo antes, es una alteración hormonal que se puede producir en algunas mujeres, tienen más cantidad de óvulos, tienen más cantidad de folículos dentro de los ovarios, responden mucho a la medicación, bueno, pueden tener unas implicaciones de cara a tratamientos. No implica necesariamente una peor calidad de los óvulos. Sí que se ve que en relación con la respuesta a los tratamientos puede verse una alteración en la calidad de los óvulos, pero probablemente esté relacionado con el ambiente hormonal que se produce durante el tratamiento. El principal problema de fertilidad principal que suelen tener estas mujeres suele ser una falta de ovulación. Entonces hay un problema de fertilidad debido a que no se producen de forma natural ovulaciones. Ese es el principal problema. Pero sí que es verdad que cuando se realizan tratamientos, como es complicado, es más difícil el manejo de esos tratamientos, a veces una alta respuesta al tratamiento relacionada con alteraciones en el balance hormonal puede llevar a una menor calidad de los óvulos, una menor cantidad de embriones de buena calidad generados. Entonces eso hay que controlarlo, hay que poner tratamientos. En este aspecto, en el aspecto del ovario poliquístico, sí que hay algunos tratamientos previos que podemos instaurar y algunos estudios que se pueden realizar para intentar mejorar esa respuesta al tratamiento e intentar mejorar la calidad final de los óvulos. Por ejemplo, estudiar si hay una alteración en el metabolismo del azúcar. También podemos instaurar un tratamiento con mioinositol. Es un tratamiento que puede mejorar la tolerancia al azúcar en estas mujeres, puede mejorar incluso los ciclos de forma natural. Esto sí que se ha visto relacionado y en consecuencia podría mejorar la respuesta al tratamiento. También nos pregunta si a partir de los 37 años debería preocuparse porque ha tenido 3 abortos del primer trimestre muy precoces en los últimos 2 años y está preocupada por si lo intenta de forma natural y con 38 años la calidad de los óvulos ya es peor, a ver qué va a hacer, ¿no? Y sí le recomendaríamos un tratamiento de selección genética de los embriones porque parece que, bueno, que la calidad del semen es correcta y sí que es verdad que los ovarios son de tipo poliquístico y que puede haber un problema inmunológico. 3 abortos espontáneos es un motivo para realizar un estudio de abortos de repetición, que no es un poco el motivo de la charla, pero hay que estudiar otras cosas. ¿Un estudio genético de los embriones? Sí. Yo creo que es también importante realizarlo. ¿Para qué?
para valorar por qué en los abortos el 80% se producen por alteraciones cromosómicas. Sí que es verdad que hay que realizar otros estudios complementarios, pero sí, es importante realizar un estudio genético preimplantacional de los embriones. Esta sería un poquito la primera pregunta. La segunda pregunta, me gustaría saber cuál es el complemento nutricional más adecuado, además de aportar ácido fólico que ayuda a mejorar la calidad ovocitaria y poder tomarlo durante largos periodos de tiempo. Vale. Sé que va a haber muchas dudas, muchas preguntas sobre los complementos nutricionales. Vale. Tengo que decir algo lo primero. No hay ningún complemento nutricional que haya demostrado claramente que mejora la calidad ovocitaria, porque si no lo estaríamos recomendando, todo el mundo lo estaría tomando. Es muy importante saber esto. Sí que es verdad que tener una buena dieta, y sobre esto sí que es verdad que va a haber una charla la próxima semana sobre el tema de la nutrición y el embarazo y la fertilidad. Tener una buena dieta, porque nuestros complementos vitamínicos, nuestros complementos alimenticios sean correctos y equilibrados, es muy importante. A este respecto, los complementos vitamínicos que se pueden tomar durante los tratamientos de reproducción o durante la búsqueda del embarazo, sí que están recomendados. El ácido fólico es esencial para prevenir defectos del tubo neural, pero los complementos son recomendados. Como ya he dicho, en mujeres con problemas con un síndrome de ovario poliquístico, el minoxidil puede mejorar, hay estudios que dicen que pueden mejorar sus oportunidades de fertilidad, pero no puedo decir un complemento concreto que sea el mejor para mejorar la calidad ovocitaria. Los complementos vitamínicos pueden mejorar, los antioxidantes pueden mejorar, están protegiéndonos de la oxidación, de los radicales libres que pueden influir en todas nuestras células, pero no es una relación directa entre la toma de complementos nutricionales y la mejora de la calidad ovocitaria. ¿De acuerdo? Quiero que esto lo sepáis. A este respecto, sí, recomendamos complementos vitamínicos porque pueden mejorar, en el caso sobre todo de que haya un déficit nutricional, que puede haberlo, aunque igual nos estemos alimentando de una forma más o menos equilibrada, pueden mejorar a nivel global todo nuestro metabolismo. Y eso es importante. Vale. Siguiente pregunta. He tenido 6 abortos, 2 de ellos con biopsia post-legrado y todo ha sido normal. Tuve obesidad grado 3 antes, ahora estoy con normopeso y con buena nutrición y ejercicio. Eso es muy importante, muy bien. Pueden mejorar los óvulos de la época en la que tuve obesidad o se mantienen en el tiempo. Las probabilidades de embarazo mejoran. ¿De acuerdo? Mujeres que han reducido su peso, las probabilidades de embarazo mejoran. Eso está demostrado. ¿De acuerdo? Si actualmente hay un normopeso, hay más probabilidades de embarazo. Menos probabilidades de aborto, esto creo que no lo he comentado antes, con la obesidad el riesgo de aborto se multiplica dependiendo del tipo de obesidad por 2 o por 3, solo por ese factor, en estudios en los que se ha ajustado por otros factores. Entonces, sí pueden disminuir tus riesgos concretos de aborto, eso es clarísimo, tienes más posibilidades de embarazo, y en relación seguro con la calidad ovocitaria, tendríamos que verlo, si es solo por la calidad ovocitaria. Probablemente el ambiente hormonal del cuerpo esté mejorando y eso va a hacer que haya mejores posibilidades de embarazo a nivel global y menos riesgo de aborto. Eso es importante. Vale. Vale. Voy a compartir algunas otras preguntas, voy a ir copiándolas para que las podamos ver y las vamos comentando. Y, a ver, hay alguna pregunta que me hacen sobre el tema de la nutrición. El tema de la nutrición y la alimentación, la próxima semana va a haber un webinar exclusivo de nutrición y embarazo, en nutrición y reproducción, nutrición y embarazo, por una nutricionista. En este caso yo no soy nutricionista, así que es verdad que damos recomendaciones, pero es importante.
seguramente recibáis información sobre el webinar, si no, ahora al final de la charla en el email podéis escribirnos también para saber un poquito cómo poder inscribirlos. Me preguntan también sobre el gluten. Es interesante el tema del gluten. El tema del gluten sobre todo en alteraciones inmunológicas. Se escapa un poquito de la finalidad de esta charla, porque no está tan relacionado, por lo menos hasta ahora no hemos encontrado que esté tan relacionado con la calidad de los óvulos, pero sí con que puedan existir alteraciones inmunológicas y que esto esté generando un problema reproductivo. Y ciertos tratamientos pueden aumentar las posibilidades de embarazo. Vale, voy a copiar alguna pregunta más, hay muchas preguntas, pero voy a intentar copiar varias y vamos viéndolas. Vale. Vale, un embrión en estado de blastocisto, hecho el estudio genético en un resultado normal, ¿cuál es el porcentaje de implantación a los 38 años de la mujer? Vale, hay que ver cuál es la calidad del embrión, ¿de acuerdo? Esto es un tema importante. Si se ha realizado algún otro estudio en la mujer, también sería importante para descartar otros factores que disminuyan la implantación. En general, nosotros tenemos muy buenos resultados con los embriones genéticamente normales estudiados de buena calidad, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener en torno a un 80% de posibilidades de embarazo con un embrión, es que depende un poco de la calidad, pero 80-85% de probabilidades de embarazo. También nos pregunta si existe algún producto natural que realmente mejore la calidad ovocitaria, como estos nombres comerciales que nos comparten, Lubustol, Sedivic. Vuelvo un poquito a lo que comentaba antes. Estos complementos vitamínicos, por ejemplo, llevan mioinositol. El mioinositol en mujeres con síndrome de ovario poliquístico sí que pueden tener unos beneficios que ya en ciertos estudios han demostrado. En el resto de mujeres no es una relación directa. Sí que es verdad que en nuestra experiencia hay casos en los que mejora la calidad y son complementos que llevan ácido fólico, llevan vitamina D normalmente. La vitamina D se está viendo relacionada con mejores probabilidades de embarazo, entonces a día de hoy se suele estudiar los niveles de vitamina D, solemos poner complementos vitamínicos y ya estos complementos llevan vitamina D. Entonces, ¿funcionan realmente? Pueden tener efectos beneficiosos en ciertas mujeres y esos efectos están demostrados. A día de hoy ya hemos visto que puede tener beneficios, en otras mujeres puede que no tenga tanta indicación directa. Sí que es verdad que a la hora de, como os comentaba previamente, los complementos vitamínicos pueden mejorar la fertilidad porque complementan ciertos déficits, entonces sí que los recomendamos. Pero no es una relación directa que se haya demostrado. Por tomar este complemento seguro que vas a tener una mejoría de la calidad ovocitaria. La siguiente pregunta, con 32 años, una hormona antimulleriana de 1,18, ¿sí tiene probabilidades de quedarse embarazada de forma natural? Sí, por supuesto. A mí nadie me va a oír decir que una mujer, por condiciones muy adversas que tenga, no tiene posibilidades de embarazarse. Además, una mujer joven, 32 años, la calidad ovocitaria, como decíamos previamente, probablemente sea buena. Una hormona antimulleriana 1,18 sí que es verdad que es una hormona antimulleriana que es un poco baja para la edad, está dentro de rangos normales, pero es baja para esa edad. Si viese una hormona 1,1, una mujer de 40 años sería alta, estaría en el límite, pero sería más alta. Pero, por supuesto que hay probabilidades de embarazo y incluso mujeres con una reserva ovárica baja pueden tener probabilidades de embarazo de forma natural. Lo que pasa es que las probabilidades son menores. Puede disminuir las probabilidades, pero no es que no haya. Vale. Voy a volver a compartir, hay más preguntas, están entrando más preguntas. Vale, ¿hay alguna pregunta interesante para que hablemos, por ejemplo, de la donación de óvulos? Ahora vamos a comentar alguna cosa sobre este tema, porque por supuesto que es una técnica que nos puede dar una salida cuando vemos que la calidad de los óvulos no nos permite tener buenos resultados. Entonces, es una técnica muy interesante
Vale, voy a ir con estas porque siguen entrando. Entonces, más preguntas. Hola, buenas tardes, Joana, es de Barcelona y tiene 32 años. Su pregunta es, al haber sido donante de óvulos hace 4 años, ¿puede ser la causa de que hoy en día tengo una reserva ovárica muy baja con una hormona antimoleriana de 0,61? A ver, esta pregunta es muy interesante. Sí que es verdad que no habla de la calidad, ¿vale? Pero voy a explicarlo muy rápido. Cuando realizamos tratamientos de estimulación, nosotros estamos estimulando los óvulos que en ese ciclo, yo suelo decirlo, no es radical lo que voy a decir, pero son los óvulos que en ese ciclo se iban a perder, ¿de acuerdo? Entonces, en principio no se ha visto una relación, se llevan realizando tratamientos de donación de óvulos desde hace mucho tiempo. No se ha visto una relación directa en que las donantes con el tiempo tengan una reserva ovárica disminuida. Sí que es verdad que va a haber mujeres que con 30 años tengan una reserva totalmente normal. En principio, para poder ser donante se tiene que tener una buena reserva ovárica y a medida que pasen los años, la velocidad de pérdida de óvulos en algunas mujeres va a ser mayor, de forma natural. Nosotros eso no lo podemos predecir a día de hoy, ¿de acuerdo? Hay mujeres que van a perder los óvulos más rápidamente, aunque en un punto tengan los mismos que otra mujer que los va a perder más lentamente. Entonces, no hay una relación directa que se haya visto a día de hoy. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuáles son las oportunidades de tener un hijo con mis propios óvulos a los 49 años con una hormona antimoleriana de 3,1? Es muy importante para la calidad de la edad, como hemos comentado, 49 años, las probabilidades de que los óvulos tengan alteraciones genéticas estamos por encima del 95%. Las probabilidades muy bajas de obtener un embrión primero porque la calidad de los óvulos, vamos a hablar un poco de la energía de los óvulos para generar embriones va a ser menor, eso es lo primero, entonces probablemente tengamos pocas probabilidades, aunque la reserva ovárica no esté muy baja, que probablemente solo la FSH es un marcador indirecto y puede variar, sería más indicativo tener un estudio de antimuleriana, probablemente la reserva ovárica sea baja también, entonces va a haber pocos óvulos en cada ciclo y la calidad no es buena y la genética tampoco, entonces es importante tenerlo todo en cuenta. Es muy difícil, imposible nunca podemos decir, pero es muy muy complicado, si más del 95% de los óvulos van a tener alteraciones genéticas. Con 36 años, una baja reserva ovárica, una antimuleriana, supongo que será el resultado 1,07 y quedó embarazada naturalmente. A las 20 semanas perdió por una coriamnitis una infección. ¿Tiene algo que ver la calidad de mis óvulos con la coriamnitis? No. ¿De acuerdo? No tiene que ver. Una coriamnitis se debe a una infección en la placenta. La reserva ovárica estando embarazada se mantiene o también baja. Esa es una pregunta muy, muy frecuente. La calidad de los óvulos y la cantidad de los óvulos sigue disminuyendo con la edad, aunque no ovulemos. ¿De acuerdo? Aunque se utilicen tratamientos para no ovular, tratamientos anticonceptivos o se tengan varios embarazos seguidos de forma natural, tanto la cantidad como la calidad de los óvulos sigue disminuyendo. ¿De acuerdo? Sí, tenemos más preguntas. Tenemos preguntas sobre la hormona antimuleriana, que sería más en relación con la reserva ovárica, con la cantidad de óvulos más que realmente con la calidad de los óvulos. Vamos a ver, las comento en un momento. Vale. Vale, la primera pregunta que nos hacen es si puede variar la antimuleriana con el estrés o variar de un ciclo a otro. Esto es en relación con la cantidad de óvulos, reserva ovárica, hormona antimuleriana. A día de hoy se ha visto que la hormona antimuleriana sí que puede variar un poco, ¿vale? Pero es una hormona bastante estable. En algunas mujeres se han descrito variaciones más amplias, pero no es lo habitual. Normalmente cuando tenemos un valor de hormona antimuleriana le damos un valor de hasta un año, aunque en un menor periodo de tiempo también podría variar, podría disminuir sobre todo, pero le solemos dar un valor de casi un año. Entonces de un ciclo a otro
no es habitual que cambie. Si puede variar con el estrés, en principio no. Lo que puede variar con el estrés es el ciclo ovulatorio, que no se ovule correctamente, pero no la cantidad de óvulos que tenemos en reserva. Con 28 años una antimuriana 1,3, me he hecho 3 FIV por la Seguridad Social y nunca llegan a blasto. Me ha dicho que es por la mala calidad ovocitaria. ¿Qué podríamos hacer para conseguir un embarazo? Habría que valorar un poquito todo el caso. Es complicado solo por la hormona antimuleriana, que sería 1,3, no es alta, sería un poquito bajita lo esperable para la edad. Habría que valorar también el semen. Muchas veces solo hacemos estudios del semen de forma superficial, entonces a veces es importante verlo también. Sí que es verdad que cuando hablamos de que puede ser una mala calidad ovocitaria es porque vemos que los embriones se desarrollan de una forma que nos hace pensar que influye más la calidad del óvulo que lo que pueda ser el semen. Entonces por eso hablamos de que pueda ser una mala calidad ovocitaria. Podríamos valorar poder algún tratamiento complementario, hormona de crecimiento, hacer una preparación de los ovarios para poder realizar una estimulación y ver si conseguimos mejorar la calidad. Pero se podrían hacer tratamientos de preparación, ¿de acuerdo? Para poder estimular posteriormente. ¿Está indicada la inseminación artificial en baja reserva ovárica? Sí, puede estar indicada, pero tenemos que tener en cuenta que las probabilidades de embarazo pueden disminuir, pueden ser menores. Con respecto a la pregunta 6, ¿de qué elementos o factores depende elegir un tipo de medicación u otra para inducir la ovulación? ¿Qué se tiene en cuenta para saber qué tratamiento será más efectivo? Para inducir la ovulación, generalmente utilizamos 2 medicaciones. Una de ellas, cuando sospechamos que puede haber complicaciones después de la punción, tenemos que evitar utilizarla, porque puede generar problemas como la hiperestimulación ovárica posterior. Y lo que intentamos cuando utilizamos, sobre todo es el doble trigger, la doble medicación, es aumentar la cantidad de óvulos recuperados y de óvulos maduros. Ya hay estudios hoy en día que dicen que sí que podemos obtener mayor cantidad de óvulos y mayor cantidad de óvulos maduros. Entonces, en las mujeres en las que podemos realizar una doble provocación de la ovulación, habitualmente se utiliza, pero hay casos en los que no podemos utilizarlo, dependiendo también del protocolo de estimulación. Con ciertos protocolos de estimulación, con ciertas medicaciones que hemos utilizado previamente, hay medicaciones para provocar la ovulación que no podemos utilizarlas porque no van a ser útiles. Desde que estoy buscando el embarazo hace 6 meses, noto un sangrado marrón unos días antes de que me baje la regla. ¿Es normal? ¿Puede haber algún problema hormonal? Son muy frecuentes los manchados antes de que baje la regla. En principio, no tendría por qué estar relacionado con ningún problema hormonal. Sí que es verdad que siempre tenemos que hacer una valoración ginecológica, valorar con una ecografía y ver si hay algún problema dentro del útero, algún pequeño pólipo, alguna cosa que pueda estar provocando, no tanto en relación con la calidad o con los óvulos realmente, pero siempre hay que hacer una valoración ginecológica para ver si hay algún otro factor que esté influyendo. Vale. Vale, opinión sobre la melatonina como factor de mejora de la calidad ovocitaria. Como he comentado antes, hay muchos complementos que están un poco saliendo a colación de la mejora de la calidad de los óvulos, mejora de tratamiento de reproducción. Realmente no hay estudios certeros sobre su relación. Sí que es verdad que la melatonina se ha presentado como un factor de rejuvenecimiento celular, y sí que parece que tiene relación con mejora de cierto metabolismo a nivel celular. Entonces, hay estudios sobre ello, todavía no hay nada que haga una relación directa con la mejora de la calidad ovocitaria, pero en principio, debido a sus bajos efectos secundarios, es un complemento que se puede recomendar, que se puede tomar. También nos preguntan sobre el complemento de mioinositol. ¿Cuánto tiempo se pueden tomar estos complementos? Hay distintos complementos sobre el tema de las casas comerciales. Cada casa comercial tiene un nombre diferente. Algunos llevan algún complemento vitamínico más, otros son diferentes. Normalmente se suele recomendar tomar durante unos 3-4 meses. ¿Se puede tomar durante más tiempo? Realmente
lo que llevan estos complementos es ácido fólico, vitamina D y minoxidil, la mayoría de ellos es la base, entonces sí que se pueden tomar durante más de 6 meses. En principio no tienen por qué provocar ningún efecto secundario. De hecho, el ácido fólico lo solemos recomendar mantener durante el embarazo y a día de hoy muchas mujeres también mantienen la vitamina D durante el embarazo. Y sobre el minoxidil tampoco se ha visto que haya efectos secundarios a largo plazo. Sí que había otra pregunta también al respecto de esos complementos. En principio, de los más utilizados son los que nos estáis comentando, pero sí se pueden tomar durante más tiempo. Sobre el aceite de onagra tampoco se ha visto relación con la mejora de la calidad ovocitaria. En algunas mujeres regula los ciclos, puede regular los ciclos y puede hacer que los ciclos sean más regulares y que las menstruaciones vengan más regulares. ¿Podría un adenoma hipofisiario influir durante el proceso de fecundación? Nos puede influir, el adenoma hipofisiario nos puede influir durante los ciclos naturales. Tenemos que saber qué tipo de adenoma hipofisario es, sobre qué hormonas está influyendo. Normalmente se diagnostica por alteraciones hormonales. Hay algunas mujeres que tienen una alteración completa del ciclo del eje hormonal y eso lo tenemos que controlar durante el ciclo de estimulación, sobre todo, para poder tener buenos resultados. Pero sabiendo qué tipo de alteraciones hay, nosotros lo tratamos y lo compensamos durante el ciclo de tratamiento. Nos preguntaban sobre la donación de óvulos. La donación de óvulos es la alternativa ante la mala calidad ovocitaria, ante las alteraciones genéticas, ante los fallos de tratamientos de reproducción. Podemos utilizar óvulos de una donante más joven. Recurrimos a esa mejora de la calidad ovocitaria por la edad y también se realizan estudios obviamente para ver una buena reserva ovárica. Y aquí nos preguntan sobre el matching con el color, la apariencia. La selección de las donantes se realiza por aspecto físico de la receptora, ¿de acuerdo? Se cogen las características, se cogen fotografías y se seleccionan a las donantes. Esa es la forma que hacemos en España porque la selección de la donante es de forma anónima. Entonces, es la alternativa que tenemos más importante a la hora de poder conseguir un embarazo cuando hay tan mala calidad ovocitaria o tan baja cantidad ovocitaria que no podemos conseguir embriones de buena calidad para realizar los tratamientos. Sí. 42 años, soltera, sin hijos, nulípara, con una hormona antimileriana 1,7, con antecedentes de obesidad, sometida a cirugía bariátrica, ahora con un peso de 70 kilos. Existe probabilidad de que la reserva ovárica en los ovarios y los óvulos sea buena. Al principio una antimileriana 1,7 entra dentro de lo normal. 42 años, en relación con la edad, lo que comentaba previamente. Probablemente la calidad ovocitaria ya esté disminuida. En cuanto a posibilidad de realizar un tratamiento, probablemente debido a que se ha perdido una gran cantidad de peso se pueda realizar una estimulación y con eso valoraríamos qué tipo y qué cantidad de embriones podemos obtener, pero sí que sería recomendable hacer un estudio genético de los embriones para seleccionar los embriones cromosómicamente normales. ¿La edad influye más en la calidad ovocitaria que tener una reserva ovárica disminuida? En mi caso, reserva antimileriana supongo 0,3 con 35 años, 0,4 con 36 años, se ha mantenido, salió un poco más alta un año después, aunque probablemente esto no sea importante. Sí, más o menos está mantenida, puede variar un poco en algunas mujeres. ¿La edad influye más en la calidad ovocitaria? Sí. Bajas reservas ováricas, mujeres jóvenes, vemos mejor calidad ovocitaria, mejores resultados en los embriones. De hecho, es en las mujeres en las que más se realizan embriobanking, lo que os comentaba previamente, realizar varios ciclos seguidos para acumular embriones, porque si tenemos muy poquitos óvulos, tenemos 2 o 3 óvulos, realmente vamos a conseguir muy poquitos embriones. Entonces vamos a estudiar genéticamente esos embriones, vamos a ver qué embriones podemos generar y en las mujeres jóvenes los resultados de estas técnicas son en general buenas. La verdad es que nuestra experiencia es buena. Durante la búsqueda del embarazo tengo entendido que no se pueden tomar ciertos medicamentos como ibuprofeno, así como no beber alcohol. ¿Hasta qué punto debemos suprimirlo? Durante la búsqueda de embarazo de forma natural, en principio, el alcohol, yo siempre digo a mis pacientes que no me pregunten nunca si pueden beber alcohol porque no está recomendado, porque puede afectar a la salud general, así como el tabaco, por ejemplo.
Pero sí que es verdad que sí que es recomendable disminuirlo al mínimo, porque son sustancias que pueden influir en nuestro metabolismo general y llevar a que tengamos menores probabilidades de embarazo. Están muy relacionadas todas estas sustancias, tanto el alcohol como el tabaco, como el exceso de grasas. Esto ya comentarán la semana que viene un poquito el tema de la nutrición, pero sí que es recomendable evitarlo. Durante un tratamiento de reproducción, el tema de evitar ciertos medicamentos es más también por el riesgo durante el embarazo y hay que evitarlos durante el embarazo también. Mantuve relaciones sexuales con mi pareja en fase lútea y tuve un manchado rojo. Noté que tenía poco flujo, puede que fuese por sequedad. Es probable, sí. En principio no parece nada importante. Hay un pequeño mancha, suele ser del cuello generalmente. De acuerdo. Pues voy a mirar un momentito que no haya más preguntas. Y sí, a ver, vamos a ver las últimas 4 preguntas. Con 44 años y 2 tratamientos de fecundación con resultado negativo del DGP, o sea, todos los embriones cromosómicamente alterados, ¿cuál sería la recomendación? A partir de los 43 años es complicado, ¿de acuerdo? Encontrar el embrión cromosómicamente normal. Hay que valorar realmente la donación, sobre todo si ya ha habido 2 tratamientos previos en los que no hemos conseguido embriones cromosómicamente normales. Esto no es buen pronóstico, porque sí que es verdad que hablamos de proporción de embriones alterados, entre el 90 y el 95% de los embriones van a estar cromosómicamente alterados. Es difícil encontrar un embrión cromosómicamente normal. Probablemente la reserva ovárica sea baja, probablemente haya pocos embriones. De entrada, si se hubiese planteado una opción, podría haber sido un embriobanking, realizar 2 o 3 ciclos seguidos para ver si se obtiene algún embrión cromosómicamente normal, pero sí que es verdad que es complicado. Siempre hay que hablar con la paciente y ver un poquito cuáles son sus deseos, pero la donación puede ser una muy buena opción en este caso. Con 33 años y una hormona antimuriana 1,3 es recomendable acudir a reproducción asistida tras 8 meses de búsqueda. Se pueden empezar a hacer los estudios, veo que por lo menos la hormona antimurariana está realizada, se podría empezar a estudiar el semen también. Porque quizá haya un problema importante en el semen y eso nos esté reduciendo las probabilidades. También hay que ver los otros factores. Entonces, sí que es verdad que a lo largo del primer año es donde más parejas van a encontrar el embarazo y todavía, pues bueno, hasta llegar al año tenemos 4 meses. Entonces, se podría realizar un estudio también del semen o esperar estos 3 o 4 meses próximos y ya entonces realizar el estudio del semen. Pero sí que es verdad que para la edad hay una reserva ovárica que es un poquito menor de la esperable. Entonces, bueno, puede estar relacionado con la edad. En principio esperaríamos que los óvulos fueran de buena calidad, pero sí que es verdad que hay un poquito una reserva ovárica más baja de la que esperaríamos para la edad. Muy bien. Pues nada, en principio esto sería un poquito todo. Muchísimas gracias por toda la participación. Creo que ha sido muy interesante. Os dejo aquí el correo electrónico, el email, para que nos podáis escribir si os ha quedado alguna duda o si queréis hacer alguna consulta concreta. Podemos contestar, estamos en contacto ahora durante el confinamiento por correo electrónico. Os animo a que la semana que viene os intereséis por la charla sobre nutrición, que creo que va a ser muy interesante, sobre nutrición en reproducción y un poquito lo que podemos hacer ahora también durante el confinamiento para mejorar esas condiciones. Y bueno, espero que la charla haya sido interesante y que os hayamos podido resolver muchas dudas. Muchas gracias por la participación.